El libro Sarmiento Periodista, que fuera elogiado en cadena nacional por la presidenta de la Nación, ha logrado estar entre los primeros en la venta. Está Diego Valenzuela, su autor. Bienvenido, Diego. El placer es mío estar contigo, Alberto. ¿Cómo andás? Igualmente. El historiador Natalio Botana dijo que en el siglo XIX las revoluciones se hacían con la prensa. ¿Esto fue tan así, tan de esta manera? Tan así, literalmente, Alberto, porque la prensa, a diferencia de lo que ocurre hoy, era parte de la política. Tener un diario, escribió alguien en el siglo XIX, era para el hombre público como el cuchillo para el gaucho pendenciero. Siempre debe tenerse a mano. Era una herramienta de la política, una forma de comunicación incipiente, pero especialmente una manera de defender las ideas propias y combatir las ideas ajenas. El diario era el lugar en el que se armaban las listas de candidatos. Era algo más parecido a lo que hoy diríamos un comité o una unidad básica. Es un lugar desde el cual se hacía política. No había autonomía para la prensa, no había prensa profesional. Un diario vivía si había un padrino político que lo pagaba. Y esa es la lógica que describe Botana cuando dice en las revoluciones, que fueron moneda corriente en el 19, porque cuando había una elección siempre había alguien descontento y esto a veces generaba una revolución para oponerse al ganador. Surgen en la prensa, se hacen en la prensa y esto hace también que la prensa sufra en el caso de la facción vencida, ¿no? Es lo que ocurrió con aquella revolución del 74 de Mitre contra Sarmiento. Y a diferencia de otros hombres de su época como Alsina o Mitre, Sarmiento no tenía ni aparato político, ni una experiencia partidaria, militar o vínculos sociales que lo pusieran en la lista de los presidenciables. ¿Cómo consiguió ese lugar? ¿Que todo a fuerza de escribir y de polemizar exclusivamente? Él fue autodidacta. Él no tuvo una educación formal y de hecho lo vivió con una frustración no haber podido ser becado como sanjuanino para estudiar en el Colegio de Ciencias Morales de la Ciudad de Buenos Aires, que es hoy el Nacional Buenos Aires. Él, por supuesto, no tenía una familia de contactos o de dinero y no tenía acceso a los aparatos políticos de la época. Él lo consiguió a base de esfuerzo personal, con mucha lectura y escritura. Podemos decir que su partido político fue la pluma y el periódico. Él se convirtió en una persona de prestigio de la mano de la literatura, de la escritura y de combatir a Rosas, el Facundo y toda una cantidad de textos que fue escribiendo especialmente en la prensa en el periodo del exilio. Eso le dio mucho prestigio, se fue vinculando, él por supuesto tenía algunos amigos en el sistema político, en el ejército, uno Lucio B. Mansilla, y por supuesto Mitre, que es quien lo trae a hacer política una vez que cae Rosas. De la mano de Mitre él asciende, consigue ser gobernador en San Juan, luego se va para protegerlo como embajador a los Estados Unidos. Ya era una persona de prestigio gracias al literato, al Facundo. Y desde ahí es que consigue llegar a la presidencia. Realmente un camino tortuoso, difícil, de mucha pasión que le puso Sarmiento, pero desde un lugar muy remoto, muy marginal y, como decíamos recién, autodidacta. Él lo hace con la pluma, con la palabra y con la polémica. Diego, el Facundo, libro indispensable de la literatura argentina, se publicó como folletín en medio de la disputa con Juan Manuel de Rosas. Una de las grandes diferencias entre el periodismo militante de ayer y el de hoy, ¿puede decirse que revisten la calidad? En parte sí. Por otra parte te diría que el periodista era sinónimo de militante y de político en la época. Por eso es diferente que hoy. Hoy decimos periodismo militante supuestamente a un grupo de gente que coincide con una idea de Estado, de gobierno o política y que está quizá al amparo de lo que es ese Estado que promueve, digamos, este trabajo y esta defensa de ciertos valores. En la época estaba todo mezclado, el que hacía la ley gobernaba, hacía la guerra, hacía los periódicos. Es muy distinto a lo que ocurre hoy, donde, bueno, tenemos un periodismo de opinión dentro de lo que es el periodismo profesional y después un llamado periodismo militante que defiende los valores, en este caso, de un gobierno. La presidenta dijo que el libro debería llamarse Sarmiento Militante. ¿Vos crees que Sarmiento puede concebirse entonces como un precursor de esta forma de hacer periodismo? No como un precursor. ¿No? Sí coincido en que en Sarmiento y en mucha otra gente existía una idea de militancia
que implica militar las ideas y las causas en las que uno cree. Sí. Y lo hacía con fervor, con pasión, con ferocidad a veces, con palabras duras. Él era muy afecto a la polémica. Pero eso no significa que fuera un precursor de lo que tenemos hoy. Las épocas son muy distintas. Traer linealmente hechos del siglo XIX al XXI quizá nos puede llevar a la confusión, especialmente del lector o del televidente o del oyente. Sí es cierto que la militancia es parte intrínseca de la naturaleza humana, que uno milita las cosas con las que cree, y Sarmiento fue uno de ellos. Y no me parece mal que desde el presente se rescate ese costado como ha hecho la presidenta. Textual, Sarmiento dijo que en el fervor de la lucha de los partidos, en los momentos del combate, se esgrime como argumentos convincentes todo lo que pueda dañar, pero estos ataques no dañan al hombre honrado. ¿Era una especie de mea culpa o un acto de defensa propia? Esto que sí, él ya estaba enmarcado en una polémica permanente, y lo que no quería era que esas heridas calaran hondo en lo que son las relaciones personales, y hay un tono de autocrítica. Es decir, yo soy duro, he sido duro, los demás han sido duros, nos hemos dicho cosas tremendas, pero dejemos al costado lo que son las relaciones personales y el honor de las personas. Eso parece querer decir. Pero claro, Alberto, la época era así, era una época de altísima polémica porque se estaban armando las instituciones del país. Cristina Kirchner recomendó particularmente los capítulos 17 y 18. Recordar a la gente que cuentan esas páginas de esos capítulos, Diego, 17 y 18. Bueno, ahí está retratada la discusión que tuvo con Mitre, el divorcio con Mitre, que habían sido socios y amigos y luego terminaron combatiéndose mutuamente en la política. De hecho, Mitre, el mitrismo y la Nación fueron los principales opositores a la presidencia de Sarmiento desde la política y desde los medios. Y el otro capítulo, el 18, remite justamente a cómo este divorcio se plasma en un conflicto político, en una revolución, que es la del 74. Creo que la presidenta leyó estos capítulos en clave de lo que es el presente, la tensión que hay entre prensa y política, y de algún modo parece decir, bueno, yo tengo plafón para hacer lo que hizo Sarmiento, pero no lo hago, ¿no? Como si fuera fácil traer aquella clausura de los diarios La Nación y La Prensa al hoy. Me parece que ahí yo sería un poco más cauto en términos de lo que eso podría significar en el hoy. En aquel momento, lo decíamos antes, Alberto, las revoluciones hacían que la prensa del vencido sea naturalmente clausurada en un país en formación y donde el conflicto era lo cotidiano, no había instituciones consolidadas. Hoy, hablar de una clausura desde el Estado, de una clausura de un medio de comunicación, se asimilaría, en mi humilde opinión, más a un acto de censura o atentado contra las libertades públicas. Quedó en claro. ¿Cuánto influyó el comentario presidencial en las ventas del libro, Diego, para que esté ahí arriba? Mucho, me resulta una grata sorpresa y de algún modo agradezco lo que ocurrió. Estoy aquí con vos, he estado con muchos colegas conversando sobre el libro, se ha potenciado la venta de Sarmiento Periodista, pero más que esto lo que me importa es que estemos hablando de historia, que hemos logrado promover aún más un debate necesario como ciudadanos acerca de personajes como Sarmiento, desarmarlos, no verlos con etiquetas de buenos, malos, blancos, negros, y en definitiva ser un poco más ciudadanos discutiendo nuestro pasado, porque el pasado vive en nosotros, y esto es lo que rescato del episodio. Diego, no hace falta desearte suerte porque, insistimos, está ahí arriba el libro. Gracias por participar. Ha sido un placer haber estado otra vez contigo. Gracias. Saludo. Hasta cualquier momento. El periodista Adiós. E historiador Diego Valenzuela. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. La verdad, haber tenido hoy también al maestro Sabater ha sido un placer, un lujo. Ojalá lo hayan disfrutado y les haya quedado algo al respecto de lo que decía este notable filósofo. La semana que viene nos reencontramos. Sugerencias a dicen@fivertel.com.ar. Han sido muy amables. Muy buenas noches. Gracias.